Bienvenidos un día más a nuestro canal, su rincón favorito para chismorrear sobre dramas, romances y todo lo que nos apasiona del mundo otomano. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones en todo el mundo, la química explosiva entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul en Cita Secreta, el amor renace. Sí, señoras y señores, prepárense porque este romance ficticio tiene más giros que una novela de Agatha Christie. Pero antes de que nos perdamos en los laberintos del amor prohibido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, con análisis, curiosidades y mucho más sobre sus series turcas favoritas. Así que únanse a nuestra gran familia de seriéfilos turcos. Ahora sí, entremos de lleno en el universo de Cita Secreta. Esta serie, protagonizada por Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, nos presenta una historia de amor complicada, intensa y llena de secretos. Si bien ambos actores son reconocidos por sus trabajos individuales y sus respectivas relaciones en la vida real, la verdad es que la magia que crearon juntos en pantalla es innegable. Y por eso, aunque solo fuera una colaboración profesional, el impacto que tuvo esta dinámica es algo que aún se comenta. La serie nos cuenta la historia de, bueno, prefiero no spoilear demasiado por si aún no la han visto. Digamos que hay un juego de poder, una atracción incontrolable y una serie de decisiones que ponen a prueba la lealtad y el amor verdadero. Lo que realmente quiero destacar hoy es la química palpable que existió entre Burak y Neslihan. Las chispas literalmente saltaban de la pantalla. No es ningún secreto que la química en pantalla es un ingrediente esencial para el éxito de cualquier serie romántica. Y en Cita Secreta, Burak y Neslihan lograron crear una conexión tan intensa que el público no podía evitar quedar atrapado en su torbellino emocional. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de tensión y deseo. Pero ¿cómo lograron crear esta química tan convincente? Bueno, en primer lugar, ambos son actores increíblemente talentosos y profesionales. Saben cómo meterse en sus personajes y transmitir emociones de manera auténtica. Además, la dirección y el guión de la serie también jugaron un papel importante, creando situaciones que permitían que su conexión floreciera. El uso inteligente de la iluminación, la música incidental y los planos cerrados acentuaron cada mirada y cada gesto, creando una atmósfera cargada de erotismo y deseo contenido. Los directores de fotografía merecen un aplauso por su contribución a la creación de esta química palpable. Sin embargo, hay algo más allá de la simple actuación y el guión. Hay una especie de magia intangible que ocurre cuando dos actores se complementan a la perfección. Y creo que eso es lo que sucedió entre Burak y Neslihan. Tenían una capacidad asombrosa para leerse mutuamente, para anticipar sus reacciones y para responder de manera instintiva. Se notaba que no solo se aprendían sus líneas, sino que realmente escuchaban a su compañero, reaccionando de manera natural y creíble a cada palabra y acción. Esta capacidad de conexión genuina es lo que eleva una buena actuación a una memorable. Ahora es importante aclarar que fuera de la pantalla, Burak está felizmente casado con la bellísima Fariye Evcen, con quien tiene un hijo precioso. Y Neslihan también está casada con el actor Kadir Doğulu. Así que por favor, evitemos caer en rumores infundados o especulaciones maliciosas. Lo que estamos analizando aquí es la química profesional entre dos actores talentosos que lograron crear una historia de amor creíble y conmovedora. La capacidad de separar la vida personal de la profesional es un sello distintivo de los grandes actores, y tanto Burak como Neslihan lo han demostrado con creces. Pero volviendo a la serie, lo que realmente me fascina es cómo Burak y Neslihan lograron transmitir la complejidad de sus personajes. No se trataba simplemente de un amor a primera vista o de una atracción superficial. Había una lucha interna, un conflicto entre el deseo y la responsabilidad, entre el amor y el deber. Y ellos supieron interpretar estas contradicciones de manera magistral. Sus personajes no eran planos ni unidimensionales, eran personas complejas, con virtudes y defectos, que se enfrentaban a dilemas morales y emocionales. Esta complejidad es lo que los hacía tan humanos y cercanos al público. Recuerdo una escena en particular, en la que ejemplo de escena específica en la que Burak, interpretando a Kemal, se encuentra con Nihan, el personaje de Neslihan, en un café a altas horas de la noche. Ambos saben que no deberían estar ahí, que su encuentro es peligroso y que puede tener consecuencias devastadoras. Pero la atracción es demasiado fuerte para ignorarla.
Kemal se sienta frente a Nian y durante unos segundos ninguno dice nada. Simplemente se miran. En la mirada de Kemal se puede ver el deseo, la culpa y la desesperación. En la mirada de Nian se ve la misma mezcla de emociones, pero con un toque de rebeldía y resignación. Finalmente Kemal rompe el silencio. No debí venir, dice con la voz ronca. Nian sonríe con tristeza. Lo sé. Kemal la mira fijamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Nian baja la mirada y juega con su taza de café. Porque no pude evitarlo. En ese momento Kemal extiende su mano y acaricia suavemente la de Nian. Es un gesto pequeño, casi imperceptible, pero está cargado de significado. En ese simple toque se puede sentir la conexión que existe entre ellos, la historia que comparten y el futuro incierto que les espera. Nian levanta la mirada y sus ojos se encuentran con los de Kemal. Ya no hay palabras. No las necesitan. Todo está dicho en la mirada. En esa escena, se podía sentir la tensión en el aire, el deseo reprimido y la desesperación por no poder estar juntos. Fue una actuación realmente impresionante. La sutileza de sus expresiones faciales, la forma en que sus cuerpos se movían en el espacio, la tensión palpable en el aire, todo contribuía a crear un momento de gran intensidad emocional. Los actores lograron transmitir una conexión profunda y compleja sin necesidad de recurrir a diálogos elaborados o acciones exageradas. Y no solo se trataba de escenas románticas. También en los momentos de conflicto, cuando sus personajes estaban en desacuerdo o enfrentando situaciones difíciles, la química entre Burak y Neslihan se hacía evidente. Se podía sentir la conexión subyacente incluso cuando estaban discutiendo o peleando. La forma en que se desafiaban mutuamente, la forma en que se defendían sus puntos de vista, la forma en que se resistían a ceder, todo indicaba que había algo más profundo que simple antagonismo. Su conflicto era apasionado y visceral, lo que sugería que en el fondo, se preocupaban profundamente el uno por el otro. Ahora algunos podrán decir que la química en pantalla es solo una ilusión, un truco de la actuación. Pero yo creo que es algo más que eso. Creo que se necesita una conexión genuina entre los actores para poder transmitir emociones de manera tan convincente. Y creo que Burak y Neslihan tenían esa conexión, al menos a nivel profesional. No estoy diciendo que estaban enamorados en la vida real, por supuesto. Pero sí creo que había un respeto mutuo y una admiración por el talento del otro, lo que les permitió trabajar juntos de manera efectiva y crear una dinámica creíble y atractiva. Es cierto que después de Cita Secreta, no volvieron a trabajar juntos. No sé si fue una decisión consciente por parte de ellos o de sus representantes, pero es una pena que no hayan tenido la oportunidad de explorar aún más su química en otros proyectos. Imaginen las historias que podrían haber contado juntos. Tal vez en el futuro las estrellas se alineen y podamos verlos compartir pantalla nuevamente. Pero bueno, al menos tenemos Cita Secreta para disfrutar de su talento y de su conexión en pantalla. Es una serie que vale la pena ver, no solo por la trama en sí, sino también por la increíble química entre Burak y Neslihan. Es un ejemplo perfecto de cómo dos actores pueden crear magia juntos, transportándonos a un mundo de amor, pasión y secretos. La serie también destaca por su cuidada producción, su hermosa fotografía y su banda sonora emotiva. Es una experiencia audiovisual completa que te atrapa desde el primer episodio. Y para terminar, me gustaría recordarles que la actuación es un arte. Burak y Neslihan son profesionales que interpretaron sus roles de la mejor manera posible. Su química en pantalla fue un ingrediente clave para el éxito de la serie, pero no debe interpretarse como algo más allá de eso. Respetemos sus vidas personales y celebremos su talento como actores. La capacidad de transformarse en otra persona, de vivir una vida diferente en la pantalla, es un don que pocos poseen. Y tanto Burak como Neslihan han demostrado tener ese don en abundancia. En resumen, hoy hemos explorado la fascinante química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul en Cita Secreta, El amor renace. Vimos cómo su talento y profesionalismo se unieron para crear una conexión intensa y convincente en pantalla, transportándonos a un mundo de amor, pasión y secretos. Recordamos la importancia de separar la realidad de la ficción y celebramos su trabajo como actores. Además, analizamos escenas específicas de la serie para ilustrar cómo su química se manifestaba en la pantalla y cómo contribuía a la narrativa. La serie en sí misma es un testimonio del poder de la narrativa televisiva.
No solo es entretenimiento, sino también una forma de explorar temas complejos como el amor, la lealtad, la ambición y la traición. A través de las actuaciones convincentes de Burak y Neslihan, el público puede conectar con estos temas a un nivel emocional profundo. Además, Cita Secreta ha contribuido a la popularidad global de las series turcas. Estas producciones se han caracterizado por sus historias dramáticas, sus personajes complejos y su alta calidad de producción. La química entre los protagonistas es un factor crucial para el éxito de estas series, y Cita Secreta es un excelente ejemplo de cómo este ingrediente puede elevar una producción a nuevas alturas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la química entre Burak y Neslihan? ¿Cuál fue su escena favorita de la serie? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro? Me encantaría saber su opinión. Y si tienen alguna teoría sobre por qué Burak y Neslihan no han vuelto a trabajar juntos, no duden en compartirla. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas esperando por ustedes. Así que no se lo pierdan. Pronto tendremos análisis de Amor Eterno, Erkay y otras series que están causando furor. Manténganse sintonizados. Hasta la próxima y que sigan disfrutando del mágico mundo de las series turcas. Adiós.